Bueno, muy amable, gracias. Son las 8:03, 8:03. Como siempre, muy amable y gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y obviamente hoy tendremos que hablar de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico, ¿no? En el trabajo de casa, en lo que son las grandes tareas, las grandes responsabilidades, obviamente, y que se tienen se tiene que compartir, se tiene que realizar obviamente, con la misma responsabilidad entre ambos para que podamos nosotros romper paradigmas. Está aquí en esa mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querida abogada, activista y defensora de los derechos humanos, y agradezco infinitamente a mi querida Maricruz Ocampo. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días. Muy contenta de estar aquí contigo. Te digo que soñé a tu abuela Pava. Precisamente soñé que estábamos hablando de esto que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué, pobrecita de la abuela Pava? Pues porque creo que nuestras abuelas, si vieran cómo hemos cambiado culturalmente, estarían muy sorprendidas, y creo que en muchas cosas para bien. Sí, claro. Pero algo que nos atora y que no nos ha permitido avanzar todo lo que deberíamos es esa desigualdad que se da al interior de los hogares. En lo que se llama el trabajo doméstico. Pues sí. Que casi siempre es no remunerado. Por lo general es no remunerado. Que casi siempre va en contra del empoderamiento también de las mujeres. Pues va en contra de muchas cosas. A ver, platícame, Maricruz. La mayoría de las mujeres que trabajan fuera del hogar, cuando regresan a sus casas, tienen otra jornada laboral completa, sí. de 8 horas, incluso hasta más, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, que es el cuidado normalmente de personas adultas mayores, de personas enfermas o personas con discapacidad, además del cuidado de niños y niñas, y el hecho de estar involucradas prácticamente al 100% en la crianza, ¿no? De niños, niñas, bebés. Y además también todas las labores que tienen que ver con mantener una casa limpia. Sí, claro. O por lo menos en orden, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. esa carga de trabajo que nadie paga, que corresponde al 27% del Producto Interno Bruto Nacional, sigue siendo muy pesada para las mujeres. Y yo he platicado con muchos hombres que me encantan, que te dicen, bueno, es que yo sí ayudo. Fíjate nada más, empezamos por la palabra. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? O sea, me da vergüenza, Maricruz, porque yo hago eso. Pues sí, pero la realidad es que no te ayudo. O sea, esta es tu casa, este es tu espacio, y la división debería de ser mucho más equitativa. Y además tenemos estos otros hombres que me gusta mucho, que les llamamos los voluntariosos, que siempre tienen la voluntad de ayudar, pero hay que decirles qué hacer, ¿no? Entonces, es el típico que pone la lavadora, ¿no? Y no sabe prender la lavadora. No, vamos a pensar que ya la puso porque sí aprende a prenderla, pero hay que decirle saca la ropa de la lavadora, y luego hay que decirle tiende la ropa, que echar los y calzones luego en la hay que decirle dobla la ropa, y luego hay que decirle guarda la ropa, porque lo que se dedica es a obedecer, no hay una iniciativa de su parte para hacerlo, ¿no? Y lo vemos mucho. Pero algo que me llama la atención, sobre todo ahorita que ya vienen las entradas a clases nuevamente, y estar viendo uniformes y tal, es que esto además conlleva una enorme carga mental. Porque puede haberse dividido el trabajo, vamos a decir, ya a todos nos queda claro quién trapea, quién barre, quién tiende camas, quién lava trastes. Pero la parte, por ejemplo, de saber cuándo le toca a un niño o una niña ir al pediatra, cuándo le tocan las vacunas o en qué estado están sus vacunas, todo el tema de la compra de libros, de compra de cuadernos, forrar libros, etcétera, ¿no? Entonces son muchas más cosas que simplemente sacudir. Si tiene zapatos, si hay azúcar, si hay cereal, si está ya... Si le queda el uniforme. Sí, claro, si ya se menciona la luz, el agua, en fin, el teléfono, que son parte de esas grandes responsabilidades que les dejamos generacionalmente a las mujeres, pero que eso va a cambiar, tiene que cambiar, tendría que cambiar para romper esos paradigmas. ¿De qué manera, mi querida? Yo creo que sí está cambiando. Cada vez vemos a más jóvenes, hombres jóvenes involucrados en cuidar y en educar a sus hijos, ¿no? Creo que sobre todo en la pandemia, aquellos que trabajaron en casa tuvieron la oportunidad de involucrarse más con las tareas tanto domésticas como de crianza, ¿no? De educar, de revisar tareas, de acompañar, de prenderles la computadora, etcétera. Entonces, sí está cambiando, pero hay una enorme resistencia, porque ¿quién querría dejar de ver la tele el domingo viendo el partido, ¿no? Sí, claro, el fútbol, claro, para levantarse a hacer algo, ¿no? No, yo le puedo decir a mis amigos, ¿qué creen? No nos podemos ver el día de hoy porque tengo que doblar la ropa, a lo mejor en otra ocasión, o hacer los márgenes de los cuadernos escolares de los niños en las escuelas. Los márgenes, pero fíjate, además la otra cosa es ese estigma que se prende, ¿no? Que le ponemos a ese hombre que de su corazón siempre le ha nacido ser muy parejo con su pareja, ¿no? Y entonces es un mandilón,
está dominado, ella es un latiguito, ¿sí me explico? Entonces también tenemos por fuera una cultura que constantemente machista, ¿no? Le está diciendo a los hombres, eso no te toca, no lo hagas, porque además eso te hace menos hombre. Sí, claro. Pero ¿cómo lograr esa verdadera igualdad, digamos, en el seno familiar, para que realmente pudiéramos nosotros, yo estoy pensando en las próximas generaciones, mi querida Maricruz, ¿no? Le tienes que decir a tu hija, a tu hijo, oye, pues hay que lavar los trastes y hay que acomodar la ropa y hay que planchar la ropa y hay que acomodar la cama y hay que tender el cuarto, o sea, hay que hacer esas cosas que las tenemos que hacer, claro, independientemente de sean hombres o mujeres. Pero por eso llamamos a esto corresponsabilidad. O sea, no podemos dejarle la responsabilidad, es una carga enorme, no nada más en trabajo físico, sino también en mucho desgaste emocional, dejárselo a una sola persona en una familia donde en una casa viven 4 o 5 personas. Entonces, si tú empiezas con un niño pequeñito o una niña pequeñita a decirle, a ver, cuando empieza a caminar, le das su blusa o su pantalón y le dices, ponle la ropa sucia, perfectamente lo puede hacer. Pero además, si un hombre educa con el ejemplo. Entonces, si un papá todos los días tiene su cama, si un papá siempre se levanta y recoge la mesa, si un papá también ayuda, está dando precisamente esa instrucción, no necesitas hacerlo verbalmente. Oye, es un tema importante, me están comentando, y además yo revisaba algunas informaciones, por cierto, de la misma ONU Mujeres, que también establecía esta necesidad de que los trabajos domésticos sean equitativos, sean iguales, pero también, por ejemplo, cuando se trata de cuidar a los menores, claro, o cuidar a un enfermo, o de cuidar a alguna persona con alguna discapacidad, generalmente les toca a las mujeres. Bueno, pues yo por eso te digo que en mi conversación con tu abuela Pava anoche, pensaba mucho, por ejemplo, en mi madrina, ¿no? Mi madrina Lucha, la hermana mayor de mi papá, que todo mundo decidió que ella se iba a quedar a cuidar a mis abuelos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros y cuántas de nosotras no tenemos a esa tía a la que le tocó hacerse cargo del cuidado, por ejemplo, de personas adultas mayores o personas enfermas? Y pasa mucho, ¿no? Conforme van envejeciendo nuestros padres, nuestras madres, es más común que a quien se le ponga la carga del cuidado sea las hijas. Sí, claro. Nos pasa con las personas con discapacidad, nos pasa con las personas enfermas de otras cosas. En el COVID, muchas mujeres se contagiaron, incluso yo tengo una amiga que perdió a su mamá por eso, porque fueron las que cuidaron a los enfermos y a las enfermas, ¿no? Entonces, yo conocí casos iguales, sí, también. Que fue la mamá. Y finalmente se murió. Así es. Entonces, tenemos que encontrar una manera de ser equitativas y equitativos en esto, ¿no? Muchas veces nos dicen, y a mí me encanta ese pretexto, es que las mujeres tienen capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? El famoso multitasking. Sí, no, claro. Es que si no lo hacemos así, no se hacen las cosas, porque pareciera que realmente tenemos que pedirle a quien convive con nosotras en nuestra casa que por favor nos eche la mano, porque no sale, sí, claro, ¿no? De las personas. No debería de ser así. Ahora, se habla, y hay una corriente que también habla de una cuantificación económica de lo que tiene que ver con las labores domésticas, que podría funcionar, ¿no? De alguna manera. A ver, yo lavo, yo no lavo, pago tanta parte para que esto pueda funcionar de mejor manera, porque además el trabajo doméstico generalmente no está remunerado. El trabajo doméstico propio no. Pero por eso tenemos un país donde tenemos a un porcentaje altísimo de mujeres, el 95% de las personas que hacen trabajo doméstico remunerado son mujeres. Pero normalmente son mujeres que además están en situaciones de desventaja porque tuvieron poco acceso a educación, porque viven en zonas, ¿no?, marginadas, etcétera. También están sometidas a explotaciones tremendas. Entonces, porque muchas de ellas incluso no tienen seguro social. Entonces, ha sido una labor muy despreciada por todo el mundo, ¿no? Si tú lo comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, el trabajo doméstico remunerado, se pagan entre 16 y 20 dólares la hora. Sin nada. La hora. Cuando en México pagamos a lo mejor 2 o 3 salarios mínimos diarios, son 400, si bien les va, ¿no? Entonces claro, alguien gana en México 8 dólares todo el día, ¿no? Y allá gana 20 dólares en una hora. Entonces te das cuenta cómo no es algo que apreciamos, no lo queremos hacer, pero seguimos buscando la manera de que
de que no se haga o de no hacerlo, y que quien lo termina haciendo son mujeres. Ahora, hay una brecha cultural, digamos, entre hombres y mujeres para la realización de este trabajo doméstico. Tú hablabas de una corresponsabilidad que veíamos además en el video que me hiciste favor de enviarme, para que pudiéramos nosotros entender realmente cuáles son las responsabilidades que debemos asumir como propias dentro del esfuerzo cotidiano que debemos hacer todos. Sí, bueno, sí, por supuesto que tenemos un tema cultural, ¿no? Este es un tema que por roles y estereotipos de género por años se asignó a las mujeres. Las mujeres realmente tenemos muy poco tiempo de estar participando en la vida pública, ¿no? En salir a trabajar a una empresa, en venir a una oficina, en dar clases en una escuela. O sea, son menos de 200 años. Entonces, ese trabajo tradicionalmente asignado a las mujeres por una cuestión netamente sexual, por mucho tiempo y ha permanecido así, ¿no? Entonces vemos otros países en donde se han cerrado estas brechas de desigualdad en el trabajo al interior del hogar, pero no se han cerrado del todo, ¿no? Incluso Suecia, Noruega, los países más avanzados, sigue habiendo estas desigualdades, pero ahora sí estamos hablando de menos horas, ¿no? Sí, ya claro. A lo mejor una mujer le dedica 3 o 4 horas más comparado con México. ¿Cuántas horas dedicamos los hombres, por ejemplo, a estas tareas del hogar? ¿Cuántas? Muy pocas. Muy poquitas. Es de mujeres, ¿no? El tema es de mujeres. Es que eso es lo que nos siguen metiendo, ¿no? Entonces sigues viendo los comerciales, todo nos lo dice, ¿no? Tú ves un comercial de suavizante, ¿a quién está dirigido? Un comercial de detergente, ¿a quién está dirigido? Las amas de casa. Exactamente. Que el mismo tema, el mismo concepto, la misma amas de casa me parece también en ese sentido, pues es estigmatizante, finalmente. Estigmatizante por lo menos, ¿no? Para esta sociedad. Y además muchas mujeres lo ven como un trabajo que ni siquiera vale la pena reconocer, ¿no? Ellas mismas no lo reconocen. Tú a mujeres que se dedican al hogar, les preguntas a qué se dedican y te dicen, es que no trabajo. Sí, no sé, mi mamá no trabaja, ¿por qué? Pues está en la casa. Así es, no hace nada todo el día, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo de un libro de Orlandina de Oliveira que se llama Trabajo, Poder y Sexualidad, que pudimos también contribuir allí con el Colegio de México en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, mi querida Maricruz Ocampo. Y una de las preguntas era, por ejemplo, ¿cómo hacen el súper, pues el mandado, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién lo compra? ¿Cómo le hacen? Porque uno lleva el carrito y la señora va acomodando, y luego el señor llega y paga en la caja y carga las bolsas. Y carga las bolsas. Pero el otro era también la contribución económica dentro de esta misma economía familiar. Claro, Maricruz. pero además ahora con la situación económica que vivimos, dime tú cuántos hogares realmente pueden depender de un solo salario. Sí, claro. ¿No? Con estas inflaciones de 10%, etcétera. Entonces, las mujeres estamos participando afuera, hemos salido a trabajar, estamos generando muchos ingresos remunerados, pero también llegamos a trabajar a la casa, y no ha ocurrido al revés. Los hombres siempre salieron a trabajar, pero regresan y no regresan a hacer su parte dentro de la casa. Sí, claro, y que obviamente tendremos que romper, y tendremos esa corresponsabilidad de romper esas viejas iglesias de la abuela Pava. Veámoslo así, hay que ser corresponsable. Me dijiste esta mañana. No, era una conversación como platónica muy interesante. Oye, es un tema cultural y generacional, pero todo es de cuestión de valores que se enseñan y que se aprenden en casa. Las madres también deben educar desde pequeños en todo, no importa el género. Perdón ahí, las madres, fíjate cómo incluso a quien le asignamos el tema de la educación es a las madres. Las estamos responsabilizando de esto. ¿Dónde están los padres que se sientan y no recogen su plato? ¿Cómo es posible, no? Entonces también se educa con el ejemplo. Sí, claro. Si tú no te levantas de la mesa, recoges tu plato, lo lavas, etcétera, también estás educando. Entonces, quitémonos esto de que son las madres nada más. Aquí otra vez volvemos, es una corresponsabilidad. Eso me dice Pati, me dice, la historia no miente. A ver, lo leo tal cual y yo a tú lees. La historia no miente, y hoy las generaciones quieren inmediatez, practicidad y también pues corresponsabilidad. ¿Sí piensas, tú crees que las nuevas generaciones realmente están ya más ávidas de decir, a ver, ¿sabes qué? Me toca lavar la ropa, me toca planchar, me toca acomodar, me toca también doblar la ropa? ¿Tú crees que sí es así? Mira, yo creo que cada vez más, porque cada vez hacemos adultos más funcionales, ¿no? Personas adultas más funcionales. Estos chavos son increíblemente autosuficientes. Yo no sé por qué les dicen generación de cristal. Pues será de cristal blindado, porque no se rompen, ¿no? Fácilmente. Pero tienden a ser muchísimo más, les cuesta menos trabajo pensar esto como algo normal, ¿no? Cuando las personas tuyas de nuestra generación y de la generación de Isabel Pantoja y todas estas gentes que me pones,
lo cuestionamos, ¿no? Sí, Y sí, cuántas claro. ocasiones, incluso nuestras mamás, mi mamá tiene 78 años, de repente le dicen, a mí me lo hizo muchas veces con mi marido, que le decía, no, Alfredo, tú siéntate, Maricruz lo recoge, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, mi esposo, claro. él siempre ha sido muy autosuficiente y sin embargo, sí tenemos mucho esta idea de que comemos después, tu silla está más cerca de la estufa porque tú calientas las porque levantarse tortillas, para aquí, ¿no? sí, claro, Etcétera. por acercar lo que falte, una cuchara. Sí, y te lo dicen, no es no que te no- puse cuchara. Sí, ¿Qué tan difícil es pararte por una claro, cuchara? Sí, por supuesto. Es una cuestión cultural que tenemos que aprender. Hay que romperla y hemos logrado cambiar las cosas. Hace muchos años teníamos un circo donde matábamos cristianos hace 2000 años, ya no lo hacemos, sí cambiamos culturalmente, Sí, sí, por claro. supuesto que podemos. Maricruz Ocampo, como siempre, un gusto. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te podemos leer? Pues estoy en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero y en Twitter en @mcruzocampo, ahí con todo gusto platicamos. Lo ideal sería, entiendo yo, que trabajemos todos, si somos 2, 3, 4, 5, 6 en la familia, trabajemos todos y descansemos todos. Todos y todas. Todos y todos. Bueno, todos es todos y todas, ¿no? No, luego tendremos esa conversación de cuando lenguaje quiera nos incluyente. peleamos, sí, por supuesto. Todas y todos, para que no quede Hay que duda. hay que nombrarnos. Bueno, Maricruz Ocampo, como siempre, un gusto. Me encanta platicar contigo y gracias también por participar aquí en Radio News Primera Emisión. Muchas gracias. Que tengas buen día, 8 de la mañana con 18 minutos. ¿En qué te ayudo? Tú me dices. Ay, sí. Me pon la mesa, ¿no? Ay, a ver si puedo. Hacemos la pausa. Su opinión siempre es la más importante, 8:18. Usted ayuda en las labores del hogar. Usted también se compromete, es corresponsable de que la casa esté limpia, esté ordenada, esté funcionando, de que los niños vayan a la escuela, de que los niños también tengan actividades deportivas, vayan bien vestidos, bien peinados a la escuela, o lo tiene que hacer siempre la señora de la casa. Hacemos una pausa, 8 de la mañana con 19 minutos. Una pausa y volvemos enseguida con más.